Hola disfrutones. Hola. En esta escapada hemos venido a un sitio idílico que es el Valle de la Vera en Cáceres, Extremadura. Aparte de naturaleza, muy buena gastronomía, muy ricos vinos, muchísima historia. Y es el paraíso del pimentón, que eso también es muy importante. El monasterio de Yuste es una visita totalmente obligada si venís a la Vera, porque aquí vino a pasar sus 2 últimos años Carlos I, uno de los reyes más importantes de la historia de España. Tuvo su origen en 1407, pero no tenía nada que ver con lo que es ahora, era un monasterio pequeñito en el que vivían ermitaños. A lo largo del tiempo fueron viniendo más monjes y cuando ya cogió un tamaño más grande es cuando se acogieron a la orden de San Jerónimo. Cuando el emperador Carlos I decidió venir aquí en sus últimos años, es cuando se hizo la remodelación más importante creándose el palacio. La casa palacio es sencilla y sobria y se construyó una gran rampa a la que poder acceder a las habitaciones a lomos de caballo. La salud del rey Carlos I estaba tan deteriorada que era la forma de que pudiera llegar aquí. Cuando se vino a vivir aquí tenía solo 55 años. Que es algo que yo he leído y me ha resultado muy chocante y muy curioso porque me lo imaginaba mucho mayor, ya que dicen que es más, que había perdido todos los dientes y que casi no tenía movilidad. Esos ataques de gota se agravaban porque le gustaba mucho beber y comer y eso claro pues no le venía nada bien para su salud. Hasta aquí se trajo a su maestro cervecero alemán y de hecho dicen que aquí se elaboró una de las primeras cervezas de España. También este edificio sufrió mucho con la invasión de las tropas francesas de Napoleón y con la desamortización de Mendizábal, que se abandonó. En 1931 el monasterio se declara monumento histórico-artístico, se rehabilita y vuelve a manos de la Orden de San Jerónimo. De hecho, actualmente algunos de sus monjes siguen viviendo en algunas de las dependencias del monasterio. Show me what it's like to be circling among the clouds, because without you by my side I would be stuck here on the ground. Un sitio muy curioso que no os debéis perder es el cementerio de soldados alemanes. Está como a 500 metros antes de llegar al monasterio de Yuste y aquí están los soldados caídos en las 2 guerras mundiales, la primera y la segunda, en territorio español. Principalmente eran aviadores y marinos. Y bueno, llegó a un acuerdo el gobierno alemán con el español de que fuera aquí donde descansaran, que la verdad es que es un sitio súper bucólico y súper bonito. Now I see clear as day, and I just wanted to say that you can take me high. Ahora estamos en Cuacos de Yuste, que es bien de interés cultural. Destaca por sus callecitas y sus plazas. Esta, por ejemplo, que es preciosa, es la Plaza de la Fuente de los Chorros. El porqué, pues bueno, ya lo tenéis ahí detrás. Y aquí en Cuacos de Yuste fue donde pasó sus primeros años Jeromín, el que luego sería Juan de Austria, hijo natural del emperador Carlos V. ¿Veis qué curiosa esta plaza? Que en medio tiene esta construcción. Un mural en homenaje al pimentón. Esta plazoleta tiene una forma tan curiosísima porque es que está construida alrededor de esta peña que tengo detrás, que es de donde brota un manantial de agua que abastece al pueblo. Y esta detrás es la arquitectura típica de la Vera, con las casas en 2 pisos, la parte de abajo construida en piedra, con las columnas de piedra también, y la de arriba en madera, con esas balconadas que van a dar a la Plaza de España. Ahora estamos en Garganta la Olla, otro pueblo ineludible en la Vera. Tendréis que subir porque es uno de los más altos de esta zona, tiene unas vistas espectaculares del valle. Es otro pueblo declarado conjunto histórico-artístico. Tenéis que pasear por sus callecitas, por sus plazas e iros fijando porque hay muchas antiguas casas nobiliarias y algún antiguo prostíbulo también. Feels like I can fly. You can take me high. Aquí detrás estaba el antiguo tribunal de la Santa Inquisición, que ahora es museo. Esta de aquí es la antigua casa de postas que se construyó como posada para viajeros en la época de Felipe II. Tenéis que iros fijando porque en las casas más antiguas o que tienen más historia están muy bien identificadas con sus cartelitos para que podáis leer la historia que hay detrás. Esa de ahí se llama Casa La Peña
Y está claro por qué, porque es que tiene las vigas de madera incrustadas en una roca. Este es un antiguo prostíbulo, se llamaba la Casa de las Muñecas y se sabe por el color añil que tenían. Esta de aquí detrás es la Casa Carvajal, no solo es importante porque es del siglo XVI y tiene ese balcón en madera tan preciosísimo, sino porque aquí vivió Isabel de Carvajal, la que se supone que puede ser protagonista de la leyenda de la Serrana. De esta leyenda hay varias versiones en cuanto a su origen, pero una de ellas es que se le atribuye a Isabel de Carvajal. Isabel era una joven de buena familia que fue abandonada por su novio justo antes de la boda y se dice que despechada huyó del pueblo y se refugió en la sierra en una de las cuevas. Desde allí lo que hacía era seducir a los caminantes, los llevaba a la cueva y los mataba, como venganza por la humillación que había sufrido con su novio. La leyenda de la Serrana de la Vera es tan importante que incluso ha aparecido en una obra de Lope de Vega. Estamos en la calle Herradores, en Jaraíz de la Vera. Jaraíz está considerado capital mundial del pimentón y ahora nos estamos dirigiendo hacia el Museo del Pimentón. Pues lo primero que hay que saber es que el pimentón viene del pimiento, que lo trajo Colón de su viaje a las Américas aquí a España. Lo llevaron a monasterios de la Orden de San Jerónimo, como el monasterio de Yuste, y los monjes aprendieron a cultivarlo y a partir de ahí pues tuvo expansión por toda España. De hecho, el origen del pimentón no está muy claro. Hay gente que se lo atribuye a una señora que vendía pimientos asados. Un día se le quemaron los pimientos y se le ocurrió cogerlos, molerlos y de ahí sacó el polvillo del pimentón. En la carretera se ven muchos sitios que son como si fuera un edificio de ladrillo con muchos agujeritos, pues ahí están durante 15 días con brasas de encina y de roble ahumándose para que se quede bien sequito y tenga ese olor ahumado tan peculiar y tan típico del pimentón de la Vera. I can see the sun staring at you when you make that smile. I'm moving closer to you now. I can't get close enough somehow. Estamos ahora en Villanueva de la Vera, tomad nota, también un pueblo muy muy bonito. Y no hay más que perderse por el casco antiguo con todas estas casas, con los techos y los balcones de madera que son preciosos y es uno de los que mejor conserva la arquitectura tradicional de la zona. Esta es la plaza de Aniceto Marinas, que es la plaza principal de Villanueva de la Vera. Y aquí es donde se celebra todos los años uno de los carnavales más originales de España, que es el carnaval del Pero Palo. El Pero Palo es una fiesta que recrea el ajusticiamiento de un malhechor, que es el Pero Palo, que es un muñeco hecho con paja y madera. En los carnavales se le lleva de procesión por el pueblo y se le coloca aquí, enfrente del ayuntamiento, en lo que llaman la aguja, que es una escalera con una aguja, en la que se le coloca y se le sube y se le baja varias veces entre las burlas de todo el pueblo. La fiesta termina en un juicio popular en el que, por supuesto, se le juzga al Pero Palo y es condenado, y el pobre acaba en la hoguera y sin cabeza. A la salida del pueblo, Sandra me ha traído a ver una cosa muy chula que igual lo podéis oír vosotros desde aquí. Es la Garganta del Diablo. Tiene una zona recreativa con merendero. Desde aquí salen varias rutas de senderismo. Es una zona de baño en verano y vamos a ver si podemos ver la Cascada del Diablo. My eyes were closed, now I see clear as day, and I just wanted to say that you can take me high. Hemos parado en el penúltimo pueblo, Valverde de la Vera. Y aquí detrás tenemos, el castillo, lo que queda del castillo de los condes de Nieva. Es del siglo XIV-XV. A estos canales que podéis ver por las calles de Valverde se llaman regateras y están hechos para canalizar el agua de lluvia. Este es el Museo del Empalao y se encuentra en una antigua casa de lo que era el barrio de la Judería aquí en Valverde. ¿Qué es esto de los empalaos? Pues es una procesión que se realiza aquí en Semana Santa desde tiempos inmemoriales, que es más, no se sabe dónde tiene su origen. Fue declarada de interés turístico nacional en 1980. I don't need anybody else. No one will ever take me away from. Acabamos de llegar a Jarandilla de la Vera, que es donde tenemos nuestro apartamentito rural en la Posada de los Sentidos. Que sepáis que la Posada de los Sentidos, donde estamos alojados estos días aquí, está en el casco histórico. De hecho, fue un antiguo hospital
el hospital de los pobres transeúntes, que lo llevaban pues eso, eclesiásticos, y era pues para la gente pues que no tenía posibles. Pues aquí estamos en la Plaza de la Constitución de Jarandilla de la Vera. Y el punto más importante, que además se ve desde todos los puntos de la carretera al venir, es la torre de la iglesia. De hecho, se llama la iglesia de Santa María de la Torre. Y como veis, tiene un aspecto absolutamente defensivo, amurallado, y se utilizaba en la época medieval, cuando venían los malos, pues se escondía el pueblo aquí y desde arriba les tiraban cosas como si fuera un castillo. Al lado de la iglesia está el Museo de los Escobazos. Los Escobazos es una fiesta declarada de interés turístico nacional que se celebra el 7 de diciembre en honor de la Inmaculada Concepción y también para celebrar el fin de las cosechas. Es una fiesta muy espectacular porque se trata de una procesión en la que la gente del pueblo lo que lleva es retamas encendidas con fuego, se hace por la noche. Así que bueno, sí, tiene que ser muy impresionante. Y aquí tenemos la joya de la corona de Jarandilla de la Vera, que es el castillo palacio de los condes de Oropesa, donde estuvo viviendo Carlos V hasta que se trasladó al monasterio de Yuste. Es un castillo del siglo XV muy bien conservado y también conservado está que es parador de turismo. La parte más espectacular de este castillo sin duda es el patio de armas de estilo renacentista con esas dos torres defensivas tan espectaculares. Yo creo que vamos a venir aquí esta noche al restaurante del Parador. Sí. Empezamos con unas miguitas, que ya sabéis que es plato tipiquísimo extremeño, con huevo por encima, que ahora lo vamos a cortar para que se mezcle todo, y con pimentón de la Vera, que es importantísimo porque para eso estamos en esta zona. Y luego hemos pedido también un plato de puerros y espárragos trigueros que tienen salsa romescu, el puerro por aquí fritito y foie. De segundo vamos a compartir un solomillo de ternera retinta, que os sonará del vídeo que hicimos en Zafra, porque ya sabéis que es un tipo de ternera de vaca autóctona de Andalucía y Extremadura y que a nosotros nos encanta. Ya sabéis que siempre nos gusta tomar también vinos de la zona y encima los vinos de la Ribera del Guadiana nos encantan. ¡Viva los vinos extremeños! Este lo conoceréis porque es uno de los vinos más famosos de Extremadura, que es Habla del Silencio, y además tiene un cupage de Syrah Cabernet Tempranillo. Vamos a acabar con un postre súper típico que son los repápalos, que es como una especie de buñuelos bañados en leche, limón y canela. Bueno, disfrutones, pues terminamos esta escapada y nos vamos totalmente enamorados del Valle de la Vera. Y de la Posada de los Sentidos, que es una maravilla. Yo creo que hacía años que no dormía tan bien. Si tenéis una región parecida a esta, que tenga buenas rutas de senderismo, gastronomía, historia, cultura, fiestas, lo que sea, nos mandáis un mail a viajandoanuestroaire@gmail.com, nos lo explicáis y prometemos ir y haceros embajadores. Suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho, porque recordad que tenemos también el vídeo del Valle del Jerte, que junto con este son vídeos complementarios porque están las dos zonas muy cerquita y si venís 3 o 4 días podéis ver las dos. Durante toda la semana estaremos colgando fotitos en nuestros canales sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, así que seguidnos ahí también. Nos vemos la semana que viene en otro vídeo de Viajando a nuestro aire. Adiós. Adiós. You can take me high.